presentamos al concejal de la ciudad de Rosario, Ciro Seisas. Ciro, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va a todos los oyentes y en realidad seguidores? Hay que hablar en términos de seguidores de este espacio, de este metaverso. Está muy bueno el formato, me gusta mucho. La radio, la tele, no sabes qué por dónde. Claro, no, pero está bueno que converjan las dos cosas acá. Me parece que es un formato que está lindo, que te puede acompañar de diversas formas en lo que estés haciendo y que está bueno porque también tiene impresa la dinámica. Yo acá veo mucha gente joven. La dinámica de hoy que es mucho más fluida y está bueno que no encasilla, ¿no? Esto es radio, esto es tele y es un poco todo. Esa es una ambigüedad media rara también. Eso. No, pero está bueno. Y aparte hacer laburar a estos chicos, la verdad que cuesta. Sí. ¿Cuesta? Yo los veo súper dispuestos. No, están súper dispuestos laburando. Escúchame, ella es una genia. Una genia, vale brusco. Le tuve que contar las manos, tenía como 6 o 7 para mí, ¿no? Tiene 2 nomás, pero no sé cómo hace. Le aparecieron varias ahí además. Está sobre todos los controles, ¿no? Increíble. No, y tenés un equipo de producción muy bueno también, muy bueno. Por lo que vi. Están muy atentos. La verdad que laburamos, lo hacemos con mucho amor y mucho sacrificio, como todo. Bueno, pero ese es el camino de los medios. De eso te quería preguntar. Tus comienzos habrán tenido muy mucho... parecidos, con muchísima menos tecnología. La tecnología tiene la ventaja que cuando pasa el tiempo se va abaratando, se va democratizando. Para hacer algo así, en el momento en que empecé a trabajar yo, hace más de 20 años atrás, imagínate, de casualidad si había un poquitito de internet. Claro. ¿No? Y para leer un diario tenías que esperar 2-3 minutos hasta que bajaba la página. Imagínate esas velocidades. Era un quilombo. Además las redacciones lo que habrán sido, ¿no? Y eran redacciones muy siglo XX, con mucho debate sobre los conceptos también. Hoy es todo mucho más rápido. En aquel momento te permitía, ¿no? Debatir, procesar cuál era el mejor ángulo, ¿no? Aún en programas diarios. Sí. Y el armado era diferente al que veo hoy. Hoy es más inmediato. Pero está bueno porque está más encima de lo que está pasando en el momento. Y eso me parece que es esencialmente periodístico y de la narrativa propia de los medios de comunicación. No, y hablando de medios, vos fuiste la cara visible en el noticiero de 2 a 14 muchos años, con una exposición terrible, digamos. El sueño del pibe es jugar en la selección. Sí. Y de golpe y porrazo... Era mi sueño, ¿eh? Sí, yo te revelo que era mi sueño cuando estaba estudiando la carrera y decía, yo no voy a llegar nunca a 2 a 14 porque no va a pasar que se alineen los planetas y se produzcan los cambios necesarios como para que yo termine en ese programa, aunque sea trabajando en el móvil. Imagínate, mis expectativas eran nulas. Y después los procesos, la vida, estar en lugares, aceptar desafíos también, me llevaron a conducirlo al programa. Y bueno, lo hice con muchísimas ganas, con muchísimo gusto, durante 10 años. Y es una de las etapas más lindas que me tocó en la profesión. No, y amén de todo eso, después, quizás en tu mejor momento, un vuelco, diría un cambio de paradigma y un cambio de vida. Un giro copernicano. Terrible. Sí. Bueno, ¿qué te pasó por dentro cuando dijiste, bueno, la verdad que... Y fue una revolución. Me quiero dedicar a la política. No dedicarse a la política, digo. Quiero devolverle quizás, digo, ¿no? Pensando en un modo un poco más poético, devolverle a la gente algo de todo lo que me dio durante todos estos años. Sí. A mí me pasaba mucho trabajando en radio y en tele, en Radio 2 o en de 2 a 14, me pasaba que estábamos en contacto con la realidad, con los problemas, con las demandas irresueltas, con los errores de la política tradicional, con las mezquindades de la política tradicional, que uno ya las conoce y las vio mucho, con este fenómeno de la grieta, que es un fenómeno pero no es un fenómeno alienígena, lo alimentamos nosotros diariamente. Por eso es tan importante la apuesta de Arriba Rosario como un espacio totalmente local, autóctono, totalmente a mi criterio y a mi juicio, yo se lo dejo a los que están viendo y escuchando que saquen su conclusión, pero es totalmente superador de lo que llamamos grieta, en el sentido de que nos importa la cercanía con la gente, y eso fue lo que a mí me llevó a la tele a estar tantos años, y lo mismo, es el mismo concepto, la misma idea me lleva a trabajar al lado de Pablo Hawking, y obviamente ahí conozco el grupo político de Pablo, que es Creo, y me empiezo a trabar otro tipo de relación con quien yo ya tenía relación, que es María Eugenia Schmuck. Empiezo a conocer a Ariel Bermúdez, el diputado de Creo, el diputado provincial de Creo también, con el que empecé a conocer su forma de trabajar en territorio santafesino. Bueno, a mí la idea que me llevó a involucrarme en esto fue trabajar con gente
que yo conociera, en la que yo confiara y que se me permitiera seguir estando cerca de la gente, desde otro lugar, Sí. distinto al de un conductor de televisión. Y la verdad que yo lo veo y en esta experiencia que no deja de ser breve, hace 10 meses, menos, 9 meses que soy concejal. Y la verdad que veo que yo sigo respetando eso, porque es mi esencia, estar cerca, escuchar, y a veces yo no le miento a la gente, como nunca lo hice, y a veces no le puedo resolver los problemas que me plantean, de verdad, y se los digo, esto no te lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque dependemos de La provincia, otra instancia, seguro. dependemos de ASA, dependemos de EPE, dependemos de... Yo puedo ir a golpear la puerta adecuada, a lo mejor me dan un poquito de bolilla, porque saben que tiene una repercusión, ¿no? Cuando se involucra a alguien que está en la política. Pero la verdad es que no me siento un político, siento que soy la misma persona que estuvo tantos años en televisión, que escuchó muchas de las cosas que pasan, que las contó y que ahora tengo el deber de seguir contándolas, pero además pensar en conjunto con este grupo Sí. del que te hablaba recién, cómo resolver lo que sí se puede resolver. Por eso siempre con Pablo decimos este eslogan que por ahí lo vas a ver, hacemos nuestra parte. Y es verdad, porque es un trabajo en equipo. Por eso también creo que es superadora la grieta, lo que plantea Creo y Arriba Rosario. Porque hacer nuestra parte implica que necesitamos que otro haga la de otro, pero no para echarle la culpa, sino como un trabajo coordinado, Tal cual. como un trabajo de equipo. Y que hasta donde podemos vamos a hacer lo que podamos hacer y después vamos a pedir que nos den bolilla para que... El otro haga su parte. Exacto, pero de la forma en que conocemos los que estamos en el territorio. Tal cual. Da la impresión de que lo que mencionabas vos, ¿no? Esta cuestión de la esencia. Hay mucha gente que cuando ingresa a la política, o quizás eso empieza a ocurrir con el tiempo, digo. Sí. Pero tu caso no es, digamos, que cambien el chip automáticamente. Decir, bueno, ahora habla el político. No, habla No. habla el mismo Ciro de... A mí me da la impresión, digo, habla el mismo Ciro del noticiero, el tipo que te contaba las noticias, el tipo que también te acompañaba todas las mañanas en la radio con esa misma franqueza, decir, bueno, mira, las cuestiones son así, se pueden resolver, no se pueden resolver. Y eso quedó en evidencia en este último tiempo, cuando la ciudad de Rosario vivió uno de los, a mi punto de vista, uno de los grandes problemas, ¿no? Estoy hablando del ecocidio, ¿no? Ocurrido con la ley de los humedales. Sí. Bueno, muchachos, acá la responsabilidad parte de un gobierno provincial que es el de Entre Ríos, y además de eso, de decir eso, vos presentaste un paquete de medidas en el Consejo. Sí, que fueron más de 10, es una, digamos... 13. 13 en total, sí. 13 proyectos tienen que ver con la realidad de los humedales y presentamos 13 proyectos porque entendemos la complejidad de todos los actores involucrados para frenar la problemática. Entonces al Estado Nacional le pedimos fuerzas federales en territorio, desplegándose. Sí. Bueno, fíjate vos, ayer el ministro de Ambiente, Cabandier, admite, el gobierno de Entre Ríos, digo bien, admite que su problema está en controlar el territorio. Por eso nosotros le pedimos a las fuerzas federales, al gobierno nacional, que mande fuerzas federales para controlar el territorio. Hay un grupo que se llama Albatros. Sí. Ese grupo es de la Prefectura Naval Argentina y tiene la facultad de intervenir en desastres naturales o provocados. Y este es un desastre provocado por el hombre, además. Tiene todas las particularidades necesarias para que se involucre una unidad de las Fuerzas Armadas, en este caso de la Prefectura Naval Argentina, que además está capacitada. ¿Por qué? Porque tienen formación de brigadistas y formación de patrulleros fluviales y terrestres. O sea, es la fuerza ideal para instalar en territorio. Claro. Ese mismo pedido fue el que llevó Pablo Hapkin al Obelisco la semana pasada. O sea, mientras nosotros en Rosario estábamos aprobando el jueves pasado, esos expedientes, que son 13 en total, 16 son en total en realidad. Después unificamos 3, que son los pedidos de fuerzas federales. Mientras Pablo pedía en el Obelisco, nosotros aprobábamos estos pedidos en el Consejo Municipal de Rosario. Le pedimos a Entre Ríos que despliegue fuerzas también. Fuerzas provinciales entrerrianas. Le pedimos al Plan Nacional de Manejo de Fuego que se instale definitivamente en la zona de humedales. Que no vayan y vengan los brigadistas y que vengan de otras provincias. Ese es uno de los, digamos, el paquete de 13 proyectos. Son importantes, pero hay uno que el pedido de que se instale el destacamento ahí, un destacamento permanente en la zona de la isla. Los destacamentos, la presencia es de todos estos organismos que yo te digo, estas fuerzas que te digo. Le pedimos información a SENASA, cuáles son los establecimientos autorizados para la ganadería, con nombre y apellido, quiénes son. Porque son los que de alguna manera tienen que velar porque no ocurra nada en sus campos, pues son los propietarios, claro. Son extensiones grandes y demás, pero son productores agropecuarios. Entonces ellos dialogan con el ecosistema y lo tienen que hacer de una manera responsable.
Y creemos que no lo pueden ni descuidar, ni mucho menos provocar, ¿no? Como dijimos la semana pasada, apagar el fuego es una consecuencia, es un parche, lo que hay que evitar es que se inicie el fuego. Bueno, recién ahora es que están admitiendo esto en el gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente, porque el foco estaba puesto en mi tarea es apagar el fuego. Y la verdad que la tarea es evitar. Y también por eso pedimos toda la información a la Cámara de Diputados de la Nación, para que nos instruya de cuáles son todos los expedientes de ley de humedales que hay y por qué no se avanzó. Eso también lo tiene que responder, porque el Congreso tiene un deber ineludible, que es el de aprobar las normas que rigen nuestra vida. Y la verdad que no podemos dejar esto al costado más tiempo. No, y aparte dejaron pasar tanto tiempo con el debate, digamos, finalmente pero va a haber novedad. 2008, 2022. Mirá la cantidad de años que pasaron. Pasó una generación sin que toquemos una coma de los humedales. Siguen sin ley. Tuvimos una media sanción en 2013 y desde entonces hasta acá pasaron 9 años y no pasó más nada. Y ahora hay un proyecto bastante avanzado, consensuado con ambientalistas, trabajado en la Comisión de Recursos Naturales que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, uno de los impulsores es Eduardo Tonioli, que es un diputado del movimiento Evita, pero que está trabajando el tema y que vino a Rosario y vino con sus colegas. Y la verdad que acá no distinguimos fuerzas políticas. Esto no es grieta, muchachos. Acá hay que ponernos de acuerdo como país. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué no vamos a dejar hacer en los humedales? No, es recontra importante que se avance en eso. Me parece que, como bien decía vos, preguntarte si vos considerás que la ley de humedales va a poder modificar esto. Yo creo que sienta las bases para un cambio cultural que es el que necesitamos todos. Tenemos un modelo económico extractivista y de explotación de recursos hasta que no quede nada. Bueno, eso no puede ser más. Pero no lo digo acá y en Rosario y enfrente a Rosario. En el mundo no va más. Ese es un esquema que nos trajo hasta donde estamos. Claro. Y si no tomamos las medidas que tenemos que tomar en este momento, ya va a haber cosas, como ya las hay, que no vamos a poder cambiar del planeta. Entonces también es un llamado a la conciencia. Y es un llamado a que si está Río Mediante acá enfrente, también es nuestro. Porque tenemos que entender esa parte. Somos parte de un ecosistema. Estamos todos conectados. Si no tenemos los humedales, si no tenemos la función reguladora de temperatura, nos vamos a calcinar. Ya tenemos una ciudad con islas de calor, que son los sectores donde más está concentrado el cemento, ¿no? Y las construcciones. Ya los vientos cambian con una direccionalidad que hacen que el humo venga siempre para este lado. ¿Y por qué? Porque no rotan tanto, porque enfrente, que no hay edificación, al viento no lo frena nada, porque hay árboles, si todavía hay, ¿no? Sí. Y el viento viene siempre a la ciudad. Tal cual. A la ciudad y a la región, porque es un pedido que involucra desde Capitán Bermúdez hasta Ramallo. Las zonas geográficas afectadas son millones de personas. Terrible. ¿Y de dónde nace tu amor porque este amor por la naturaleza, o defensor del medio ambiente? Porque sos un amante del río, uno por ahí que te seguía en las redes y demás, sos un amante del río, te gusta pasear por aquellos lados, salir a nadar, salir a hacer surf, no sé cómo se llama el deporte que haces. Sí, paddle surf. Paddle surf, o sea, yo soy un queso para todo eso. Igual es bastante nuevo, en tu defensa te digo que es un deporte bastante nuevo. ¿De dónde nace? Mira, yo creo que mi viejo es un poco el culpable, porque fue un amante de la naturaleza y me lo inculcó desde muy chico. Yo pasé muchas vacaciones de camping en Córdoba, bañándome en los ríos cordobeses, fui mucho al río de chico. Apenas pudo mi viejo laburando, se compró una lancha y nos empezó a llevar. Yo tenía 4 o 5 años y cruzaba la lancha ya, y acostumbrado de toda la vida, como si lo hubiera hecho siempre. Después, bueno, por estas cosas de la Argentina, le robaron el auto, tuvo que vender la lancha para comprarse un auto, pero bueno, son cosas que pasan en un país como el nuestro y que lamentablemente ahora pasan mucho más seguido, ¿no? Sin que nadie parezca notar la gravedad de la situación. A lo que voy es que es una cuestión casi heredada, pero después elegida. Y bueno, yo también trato de hacer lo mismo con mis hijos, inculcarles el amor por compartir con otras personas en un sentido de respeto al medio ambiente. En mi infancia fui Boy Scout también. Y esa yo relación, también fui Boy Scout. ¿Vos también? Sí. Esa relación con la naturaleza y con sostener un sentido de armonía con la naturaleza también es una cosa que cuando uno la arrastra de chico no te la sacás más después. ¿Cuántos hijos tenés, Ciro? 2. Ciro, ¿2? 2, uno de Camilo que cumple 12, ahora dentro de poco, y Teo que cumple 10. También dentro de poco. Están a full con el álbum de las figuritas, me imagino. Es un temón, el álbum, ¿no? de las figuritas, sí. Nos estamos manejando por encargo. Las tenés que encargar, porque no hay. Bueno, pero sos vos
¿Sos de ir a comprársela, digamos? Sí, sí, porque me lo piden. Doña Rosa en el kiosco se lo puede cruzar así los Seisas comprando figuritas. No, obvio que soy yo, más vale. Sí, sí, hago todo con ellos. Qué locura. Hago todo. ¿Te siguen mucho o no? Sí, me siguen mucho y me bancan mucho. El otro día estuvimos en el puente, el día de la protesta. El día del sábado. Sí, la protesta fue sábado y domingo y fuimos un rato el domingo. Yo quería que vieran la protesta, quería que este tema estuviera en la agenda, entre comillas, ¿no? Familiar de conversación con los dos y lo llevé a mi sobrina que estaba conmigo también y bueno, estuvimos ahí con los grupos, les contaba el porqué de lo que pasa. ¿Y entienden esas cosas? Sí, claro que lo entienden. De hecho, hasta pintaron parte de un mural en un costadito ahí de la circunvalación. Muy bueno. Se pusieron a participar de una pintada de un mural. Ellos vivieron desde chiquito, ya para ir cerrando, porque ya tenemos que entregar el noticiero, vivieron desde muy chiquito tu explosión como figura del hombre de los medios y lograron entender el cambio de la política. ¿Cómo lo vivieron eso? Sí. Bueno, me retan porque dicen que estoy todo el día trabajando. Esa es la parte que no les gusta. Antes ellos sabían que yo a las, 5 de la tarde, yo me iba muy temprano, antes que ellos entraran a la escuela, me iba a las 6:30 de la mañana y volvía a 4 o 5 de la tarde y sabían que yo desde las 5 de la tarde no trabajaba. Ahora, aunque esté con ellos, yo estoy mucho con el teléfono, mucho. Y bueno, trato de equilibrar, cuando nos ponemos a estudiar con ellos para sus cosas de la escuela, dejo el celular un rato, lo resolvemos y después lo vuelvo a tomar a ver si quedó algún pendiente, si hay alguna respuesta que llega después. Porque esto también tiene que ver con eso, estar conectado todo el tiempo. Y eso es lo que le hace un poco más de ruido. Y después me retan, papá, ¿podés dejar el celular? Estás trabajando, que antes no trabajabas tantas horas. Le digo, no, pero entiendan que esto es más importante. Pero lo entienden. Después cuando ven una calle que está rota me dicen, papá, ¿la podés arreglar? ¿Te podés ocupar de esto? Y sí. Y empiezo a llamar, y empiezo a decir qué podemos hacer con la calle, cuándo la pueden tapar, cuándo pueden tapar el bache. Hay que taparlo bien para que dure y demás. Y al Hapkin que está repavimentando todo. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que debe soñar, es un plan. Debe soñar Hapkin con las máquinas. Sí, Bueno, vos sos de zona norte, Barrio Parque Fiel. La transformación de Calle Baigorria es tremenda. Un reclamo medio siglo de pedido. Es buenísimo. Yo soy también de la zona, de Casiano Casa, por ahí por Ábalos. Claro, sí. Y los vecinos también, ¿viste? No entienden mucho, porque la verdad que ven todo un despliegue terrible. No, pero fuimos mucho a explicarles cómo era. Está fuimos bueno. Muchísimo a ese barrio. Para la próxima me quedé muchas ganas de preguntarte, se lo estoy preguntando a todos los que venimos hablando, si bien falta mucho, falta ver el Mundial y demás, pero ¿cuáles son las intenciones del 2023? Porque hay mucho rumor dando vuelta en la política. Sí. Ayer vino un diputado acá y estaba muy asustado con un salto tuyo a una cuestión más provincial. No me digas. Después te lo digo en off. Bueno, no tenía idea. Sí, se ha hablado, sí, se habla. Yo estoy muy concentrado en la tarea diaria, digamos, y obviamente tengo noción y conciencia de que se trata de un proyecto colectivo, que es el proyecto que lidera Pablo, pero voy a estar donde más se me necesite, obviamente. Yo creo que hoy por hoy donde más se necesita es donde estoy, y sigo en esa clave. Y en este país pensar de un año al otro lo que puede pasar es como que queda muy lejos. Y bueno, no me quiero apurar tampoco en nada, en ninguna decisión, ni ninguna opinión, paso a paso. Para la próxima hablamos de eso, hablamos de tu amor por el fútbol también, por el deporte y demás. Sí, ¿Te parece? Dale, me encantó. Gracias, Ciro, por la buena onda y estar predispuesto para la entrevista. Bueno, Ciro Seisas, concejal de la ciudad de Rosario, del bloque Arriba Rosario, del partido Creo. Saludamos también a Pablo Hapkin, a Fabricio Fiat y al diputado Ariel Bermúdez también.